Hola, buenos días, bienvenidos a un vídeo, ¿vale? En este caso, comenzando con parte de teoría de tema de campo magnético, ¿vale? Vídeo de introducción para alumnos que cursan la asignatura de bachillerato, preparación de BAU, ingresos en la FM y la G. Vamos a ir comenzando, es un vídeo de introducción que estará publicado en nuestros canales de YouTube, en parte parcial, ¿vale? Del tema y en su totalidad en nuestro aula virtual a los alumnos que están cursando la asignatura dentro. Vamos a ir comenzando sin más dilación. Y empezaríamos con campo magnético y cargas. Dice, si introducimos una carga eléctrica en el seno de un campo magnético, no se va a detectar acción alguna del campo sobre la carga. Pero si éste se mueve en una dirección que no coincida con la del campo magnético, su trayectoria se curva, evidenciando la acción de una fuerza perpendicular a la dirección de la velocidad. Es decir, nosotros tenemos un campo magnético que va en esa dirección, ¿de acuerdo? Y hemos dicho que no se detecta alguna interacción sobre la carga si ésta se mueve en una dirección que no coincida con el campo magnético, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos va a hacer sería un movimiento, ¿vale? Dice, la fuerza ejercida sobre una carga en movimiento en el seno del campo magnético es proporcional a la carga, a la velocidad y a la intensidad del campo magnético. A veces también llamada inducción magnética. A ver, el vector fuerza va a venir dado por la siguiente expresión. Tendríamos pues, como vemos aquí, que el vector fuerza va a ser igual al valor de la carga por el producto vectorial de la velocidad por el vector del campo gravitatorio. ¿De acuerdo? El vector del campo magnético. Vamos a hacer. Como vemos aquí, dice es fuerza ejercida sobre la carga por el campo magnético, lo que hemos llamado. Aquí el valor de la carga, positiva o negativa, vector velocidad con el que se desplaza la carga, ¿de acuerdo? Y valor del campo magnético. Vale. Importante recordar, como ya hemos visto también en los vídeos que son de matemáticas, de vectores, que el producto vectorial de dos vectores es un vector definido de la forma siguiente. Módulo. Dice producto del módulo de ambos vectores por el seno del ángulo que forman. Es decir, si yo para v por b me va a definir un vector que vamos a llamar t, su módulo siempre va a ser el valor de v por b por el seno del ángulo. Dirección perpendicular al plano definido por ambos vectores. Si yo tengo sobre un plano mi vector velocidad y mi vector campo magnético, la fuerza va a ser perpendicular al plano que definen los dos. Dice, sentido, el del sacacorchos que gira del primer al segundo vector por el camino más corto. Esto es obvio. Como viene aquí, regla de la mano derecha, si yo tengo V y tengo B, en el sentido, como nos pone aquí, sacacorchos que gira del primer al segundo vector, del primero al segundo, pues sería este de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, como decía antes, el módulo de la fuerza viene dado por la carga, por la velocidad, por el campo y por el seno del ángulo que forman velocidad y campo. Dice, donde este de aquí, alfa, es el ángulo formado por el vector campo magnético y la velocidad de la carga. Esto implica, importante, que si la carga se desplaza en la misma dirección del campo, no se experimenta fuerza alguna. ¿Por qué? Porque si yo tengo velocidad y campo aquí, es seno de cero que es cero. No puede implicar que la fuerza es nula. Segundo, que la fuerza adquirida su máximo valor cuando la carga se mueva en una dirección perpendicular al campo. Claro que sí. Si yo tengo V en esta dirección y sentido y esto es B, el ángulo que forman es 90, con lo cual el seno de alfa es seno de 90, que es 1, y así la fuerza queda carga por velocidad. Continuamos. El vector fuerza, por tanto, es perpendicular al plano determinado por los vectores.
vectores, velocidad y campo magnético. Dice, su sentido es el de un sacacorchos que gira de V a B por el camino más corto, si la carga es positiva. Y si la carga es negativa, su sentido será opuesto. ¿No? ¿Sí? Entonces, en este de aquí sería para carga positiva y en este de aquí la carga es negativa. Continuamos. Así tenemos, por ejemplo, este caso de aquí. Nosotros tenemos que hallar esta fuerza, tenemos el sentido y la dirección de la velocidad y el del campo, ¿correcto? Con lo cual, en el sentido del sacacorchos, ¿correcto? Si es una carga positiva, como lo estamos viendo aquí, va girando en este sentido. La fuerza va a ir hacia afuera. Sin embargo, si yo tengo la velocidad y tengo un campo y mi carga es negativa, la fuerza que es perpendicular tendrá este sentido. Análogamente ahora lo podemos hacer al revés. Tengo la dirección y el sentido de la velocidad, dirección y sentido del campo, ¿correcto? Entonces ahora nos va a girar en sentido opuesto, hacia la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza va para la izquierda. Y análogamente tendríamos velocidad y tendríamos campo con un negativo. Luego, ¿qué es lo que va a hacer? Que va en este sentido de aquí, con lo cual la fuerza iría hacia arriba. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dirección y sentido del vector fuerza para una carga positiva que se desplaza con la velocidad v. Tendríamos los dos casos. ¿De acuerdo? Y dirección y sentido del vector fuerza para una carga negativa que se desplaza con la velocidad v. Dice, teniendo en cuenta lo anterior, podemos definir la unidad de un campo magnético en el sistema internacional con su magnitud, que va a ser el Tesla. Un Tesla es la intensidad de un campo magnético que ejerce una fuerza de Newton sobre una carga de un coulomb que se mueve perpendicularmente al campo con una velocidad de 1 metro por segundo. Si nosotros definíamos la intensidad como carga partido por tiempo, las unidades en las que nosotros vamos a medir el campo sería la masa por la inversa de la intensidad por la inversa del tiempo. ¿De acuerdo? La unidad, lo que hemos dicho. Tesla en el sistema internacional, que equivale, pues como viene aquí, kilogramo amperio a la menos 1, segundo a la menos. Esa se puede medir también, como vemos aquí, Newton por amperio y por metro. Dice, en la práctica el Tesla resulta una unidad demasiado grande, frecuentemente se utiliza el Gauss, equivalente a 10 a la 4 Gauss. Bueno, dice, según se ha dicho, fuerza y velocidad son siempre perpendiculares. Por lo tanto, la fuerza variará la dirección del vector velocidad, pero no será el mismo, pero la dirección del vector velocidad puede ir. Cuando una carga en movimiento es sometida a la acción de un campo magnético, no se produce una conversión de energía por energía cinética. Por lo tanto, el campo magnético no es conservativo. ¿Vale? Esto es importante. No obstante, y en ausencia de fuerzas de rozamiento, la energía cinética de la carga va a permanecer. ¿De acuerdo? Es lo que hemos puesto aquí. Dice, puede ocurrir que en la región considerada exista además un campo magnético eléctrico. En este caso, la carga en movimiento interacciona con y la fuerza total sería esta. Si nosotros nos fijamos aquí, sería U por V más la fuerza por el campo eléctrico, que sería carga por E, que es lo que se reduce a esta de aquí. Es decir, nos van a poder incluir las dos, el campo magnético y el eléctrico. ¿De acuerdo? Dice, supongamos ahora que una partícula con carga positiva que se mueve de izquierda a derecha con velocidad constante. Dice, si se crea un campo magnético perpendicular al plano del papel, aquí lo tenemos, y dirigido hacia abajo,
como se representa con aspas, la carga interaccionará con dicho campo, ejercitándose sobre ella una fuerza perpendicular a la velocidad. Entonces, si yo tengo mi campo que está penetrando y tengo mi vector velocidad que es aquí, al hacer producto vectorial nos dará una fuerza que va en ese sentido. ¿Esto qué va a hacer? Que cambie continuamente su dirección describiendo una circunferencia. Lo que va a hacer es, aquí en el dibujo, entra en el campo aplicado a la velocidad vector del vector campo, interactúa esa fuerza y nos comienza a hacer esta trayectoria circular. Como vemos aquí, la dirección inicial de la carga antes de entrar en el campo magnético, este punto sería la posición de la carga cuando se conecta al campo magnético, aplicamos esa fuerza de Lorentz, que es esta que tenemos con dirección y sentido, y la carga, por lo tanto, sigue una trayectoria circular de la acción de la fuerza centrípeta. Bueno, la carga se moverá con un movimiento circular uniforme, eso es importante, siempre con la misma velocidad. Tenemos aquí, por lo tanto, las distintas fuerzas para que esto se mantenga. Tendríamos que la fuerza por el campo, que la carga, velocidad y campo, será igual a la fuerza centrípeta, que es la masa por la aceleración normal o lo que es lo mismo, velocidad al cuadrado entre radio. Vale, despejando de esta expresión a radio, sería lo mismo que decir masa por velocidad por campo. Nos quedaría que radio sería el cociente de la masa entre la carga y el campo por la velocidad. ¿De acuerdo? Esta expresión es muy importante. Análogamente, de la relación que tenemos cinemática de que la velocidad lineal es la por el radio, sustituiríamos el valor de radio que tendríamos y podemos deducir que la velocidad angular sería la carga por el campo partido por la masa. Análogamente, la definición de velocidad angular era 2π partido por el periodo, por lo tanto, el periodo es 2π entre la velocidad angular y sustituyendo la expresión anterior, podemos deducir que el periodo es 2 por π por la masa partido por la carga. Con 2, periodo va en segundos, velocidad angular en radian partido por segundo. ¿De acuerdo? Bueno, dice, en el caso general de que la carga que penetra en el campo va a ir con una velocidad oblicua, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos aquí nuestro campo, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro papel, ¿de acuerdo? Pero vemos aquí que la velocidad no va a ser perpendicular, va a ser oblicua. Dice, podemos considerar las componentes horizontales de la misma dirección que el campo, esta de aquí, y la vertical perpendicular a la velocidad. ¿De acuerdo? Dice, el movimiento resultante será la composición de un movimiento de avance según X y un circular según el eje Y. Con lo cual, si nos fijamos aquí bien, lo que va a hacer es que este vector velocidad que tengo descompone en X es el que va a hacer que siga avanzando, pero el de Y que avanza y haciendo una trayectoria circular. ¿De acuerdo? Bueno, por lo tanto, el movimiento resultante es lo que se va a llamar una hélice en el plano X. Va a ser nuestra hélice. Vamos a pasar a un par de ejemplos para que nos quede esta por lo menos introducción. El primero. De acuerdo con la ley de Lorentz, ¿qué velocidad debería llevar una partícula cargada para que la fuerza máxima que ejerce sobre ella en un campo magnético de 0,15 teslas sea igual a la que produce un campo eléctrico de 2 kV? Dice, el valor o módulo de la fuerza de Lorentz depende del ángulo que el vector velocidad forme con el vector magnético, siendo su valor máximo, que es lo que nos interesa, fuerza máxima, cuando el ángulo es de 90. Por lo tanto, si de el vector fuerza pasamos ya al módulo, en esta expresión
Esto de aquí valdrá 1, ya que el ángulo es de 90. Esa sería nuestra fuerza. Por lo tanto, el valor de la fuerza debido a la interacción de la carga con el campo eléctrico sería la carga por la intensidad del campo. Por lo tanto, esa fuerza máxima del campo magnético sería la fuerza electrostática, que es carga por intensidad del campo. Eliminando carga y carga, tendríamos por lo tanto que la velocidad del campo eléctrico partido por el campo magnético. Sustituimos los datos y la velocidad obtenida sería de 333,3. ¿Correcto? Lo que hemos igualado. Fuerza del campo magnético a fuerza del campo eléctrico. Resumimos. La máxima es carga por velocidad y por campo, y fuerza eléctrica se definía como campo por intensidad del campo. Carga por intensidad del campo. Hemos eliminado y hemos despejado la velocidad en función de los campos. Dice, en una región del espacio donde existe un campo magnético uniforme, se observa la existencia de un electrón y un protón, que tienen trayectorias circulares con el mismo radio. Dice, ¿serán también igual los módulos de sus velocidades lineales? ¿Recorrerán sus trayectorias con el mismo sentido de giro? Nos dice pues, que lo hacemos. Tenemos carga del protón, carga del electrón, masa del protón, masa del electrón. De nuevo, como indica aquí, aplicamos a la expresión que nos da la carga por el tiempo. Deducimos que para que la trayectoria sea circular, la velocidad y el campo magnético deben ser perpendiculares. Tendríamos aquí, por lo tanto, un campo magnético que entra, una velocidad que va en esta sentido, que son perpendiculares. Dice, además, y debido a que la carga, a que tienen carga de signo opuesto, las trayectorias del protón y del electrón deben ser en sentido contrario. Pues es que eso de ahí va a ser obvio. ¿De acuerdo? Uno nos irá, como habíamos dicho, por las fuerzas hacia adentro, como veis aquí, del electrón, pero en este caso la fuerza hacia la izquierda nos va a hacer un sentido antihorario si el campo entra, ¿de acuerdo? Y la carga es positiva. Y irá en un sentido horario si el campo entra y nuestra carga es negativa. Tenemos aquí el esquema. Movimiento del protón y del electrón. Dice, el radio de la trayectoria lo tenemos aplicando la ecuación que regula la dinámica del movimiento circular uniforme. Y esto era lo mismo que hemos visto en el anterior, que la fuerza magnética tiene que ser igual a la fuerza normal. ¿Vale? Tendríamos aquí nuestra fuerza magnética y simplificando tendríamos el radio de giro en función de la masa, la carga, el campo y la velocidad. Dice, por tanto, si ambos radios son igual, tendremos, y teniendo en cuenta que sus cargas son en valor absoluto iguales. Por lo tanto, radio del protón nos quedaría en ese sentido, radio del electrón nos quedaría en ese sentido. Simplificaríamos aquí las constantes, ¿correcto? Como hemos dicho, acordaos que las cargas eran iguales. Luego, carga y carga se nos va a ir campo y campo, quedando que la velocidad del protón por la masa del protón será la velocidad del electrón por la masa del electrón. Despejaríamos la velocidad del protón en función de las masas y de la velocidad del electrón, y sustituyendo los datos que nos daban, concluimos que la velocidad del electrón será de 5,5 del protón, 5,5 por 10 a la menos 4 la velocidad del electrón. Vemos que es posibilidad. Seguimos. Dice, en una región del espacio coexisten a la vez un campo eléctrico y otro magnético. Ambos son uniformes con líneas de campo perpendiculares entre sí. O sea, nos fijamos que aquí tenemos nuestro campo eléctrico que va hacia abajo y el magnético que va hacia arriba. Son perpendiculares. Dice cuyas magnitudes respectivas son para el eléctrico de 3,4 por 10 a la 4 voltios partido por metro y para el magnético de 2 por 10 a la menos 2 tercios. Dice, si en esta región se observa que una carga
que se mueve con una velocidad constante v y con una trayectoria perpendicular a las líneas del campo magnético, se puede representar gráficamente las orientaciones relativas de los vectores campo eléctrico, velocidad y campo magnético, y calcular la velocidad del carga. Bueno, en la corrección vamos a suponer que tenemos una carga con signo positivo. Nosotros hemos dicho esa intensidad, ¿vale?, campo eléctrico hacia abajo. Luego, obviamente, la fuerza va a ir en el mismo sentido. Tenemos una intensidad de campo magnético que va hacia abajo, ¿de acuerdo? Y al hacer ese producto vectorial, ¿qué vamos a tener aquí? Nuestra velocidad, debido que a la fuerza del campo magnético tiene que ir en sentido contrario. Son uniformes, ¿vale? Nos decía campo magnético eléctrico, con líneas de campo perpendiculares entre sí. Bueno, para que, como dice aquí, se mantenga una trayectoria lineal en el seno del campo electromagnético, deben cumplirse que las fuerzas resultantes en interacción con ambos campos sean iguales y de sentido contrario. Es lo que estamos diciendo. Yo tengo mi campo eléctrico hacia abajo, aquí tengo la fuerza debida al campo eléctrico. Tengo mi campo magnético, la fuerza, como por lo tanto, llegamos a lo mismo, que tiene que haber un equilibrio entre ambas fuerzas. Al haber una perpendicularidad entre la velocidad y el campo, aquí quedaría carga por velocidad y campo. Fuerza eléctrica, carga por intensidad del campo. Con lo cual, despejando la velocidad entre los dos campos y sustituyendo los datos, llegamos a la conclusión que la velocidad de esta carga con signo positivo es de 1,7 por 10. Bien, vamos ya con el último. Nos dice, tenemos un protón de masa 1,67 por 10 a la menos 17 kilogramos y una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Dice, se mueve según una trayectoria circular estable debido a la acción de un campo magnético de 0,4 teslas. Dice, deducir la expresión de la frecuencia de dicho movimiento circular y calcular su valor numérico en este caso. Vale. Si nosotros de nuevo tenemos una trayectoria circular, es debido a que el campo magnético, esa fuerza que se va a obtener, va a ser igual a la fuerza normal. De nuevo van a ser perpendiculares, luego me queda carga por velocidad y campo. Aplicamos aquí la definición de la fuerza normal, masa por aceleración normal. De tal manera que nuestra velocidad será carga por radio por campo entre masa. Para un movimiento uniforme, como ya hemos visto antes, la velocidad lineal era la angular por radio, es decir, la angular será velocidad entre radio. Sustituyendo nuestra expresión, dicha velocidad será carga por campo. Si teníamos además que la velocidad angular era 2π del periodo, esto será lo mismo que 2π por la frecuencia, como tenemos aquí. Por lo tanto, la frecuencia será la velocidad angular entre 2π. De nuevo sustituimos la velocidad angular, según la expresión anterior, y simplificando llegamos a la conclusión que la frecuencia será la carga por el campo partido por 2π por la masa. Por lo tanto, sustituimos los datos dados por el enunciado, carga y campo y masa, y llegamos a la conclusión que nuestra frecuencia es de 3,83 por 10 a la 7 segundos a la menos 1 por 2. ¿Vale? Va a ser. Bueno, pues vamos a acabar primero de campo magnético. Sobre todo me interesa de teoría, para que queden claros los conceptos. Vamos a hacer ahora segundo, como introducción para los alumnos, insisto, en el bloque o en los cursos de EBAU Bachillerato, AGM y AG. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo aquí para empezar a preparar el siguiente y poder pasarlo a los alumnos. Un saludo.